Mi nombre es Andrea Gibson, tengo 26 años y mi vida cambió radicalmente una tarde cualquiera en nuestra casa de Louisville. Mi hermano invadió la habitación con una mirada de superioridad, exigiendo que le entregara 15.000 reales para comprar un Rolex brillante, solo para alimentar su farsa de éxito. Me negué de inmediato. ¿Por qué haría el capricho de un ego inflado? Fue entonces cuando tomó un vaso de agua y me lo arrojó a la cara, con una violencia que me dejó atónita. El agua helada corría por mi piel mientras mis padres miraban impasibles. En lugar de defenderme, vinieron con la misma letanía: deja de ser egoísta, Andrea. Tu hermano necesita esto para su carrera. Sus palabras dolieron más que el líquido que corría por mi barbilla. Pero esta vez ya no sería el saco de boxeo de la familia. Mi hermano pensó que podía intimidarme, pero no tenía idea de cuál era mi carta de triunfo. ¿Mi novio? Exactamente la persona a la que más teme. Y la noche del evento en Oak Room, le puse una trampa que lo dejaría anonadado. Fue tan sorprendente lo ocurrido allí que hasta el día de hoy no se ha recuperado. ¿Quieres saber cómo hice que mi hermano se tragara cada palabra que decía? Así que sigue esta historia, porque lo que te espera te dejará boquiabierto. Mirando hacia atrás, mi infancia parece un sueño lejano. Crecí en esa acogedora casa de 2 pisos en Louisville con un enorme patio trasero donde mi hermano y yo éramos inseparables. Justin, 2 años mayor, era mi cómplice en cada travesura. Pasamos las tardes de verano corriendo en bicicleta por el callejón sin salida, riéndonos mientras esquivamos el chorro de agua o construyendo fuertes con mantas en la sala de estar. Mi madre, con el delantal cubierto de harina, nos llamaba sonriendo: Andrea, Justin, no ensuciéis mucho. Mi padre regresaba del trabajo y se unía a nosotros para jugar al fútbol o enseñarnos a asar hamburguesas en el patio trasero. Esas cenas familiares con los 4 reunidos en la mesa, intercambiando historias del día, me hicieron sentir parte de algo especial. Pero todo cambió cuando crecimos. A los 12 años me di cuenta de que mis padres solo tenían ojos para Justin. Siempre fue el extrovertido, el hijo que encantaba a los profesores y ganaba trofeos. Mi madre llenó la nevera con sus premios, mientras mis dibujos y boletas de calificaciones recibían un rápido «bien hecho, Andrea» antes de ser olvidados. Mi padre llevó a Justin a los partidos de béisbol, solos 2, justificándose: esto es importante para su futuro. Me quedé en casa, mirando libros, preguntándome por qué mi futuro no importaba tanto. Al principio pensé que era porque era mayor. Pero el patrón se repitió: cuando Justin compró una bicicleta nueva, yo heredé una usada. Cuando quería zapatillas, mi madre dejaba todo para llevarlo al centro comercial. ¿Mis pedidos? A ver, Andrea, y nunca más se volvió a mencionar el tema. En la secundaria, la diferencia se hizo evidente. Justin era el capitán del equipo de debate y hablaba sin parar de sus grandes planes corporativos. Tu hermano va lejos, dijo mi madre con los ojos brillando de orgullo. Deberías seguir su ejemplo. Me tragué el comentario a pesar de que trabajé duro, diseñando carteles para eventos y obteniendo buenas calificaciones. Pero era como si fuera invisible. Entonces un día, escuché a mi papá decirle a un vecino: Justin es nuestro pasaporte para algo grande. Me quedé congelada en el pasillo con el corazón a punto de hundirse. ¿Y yo? ¿Solo la reserva? Comencé a aislarme en mi habitación, dibujando o escuchando música para ahogar la sensación de abandono. El detonante llegó el verano antes de la universidad. Justin fue aceptado en un programa de negocios de élite y mis padres organizaron una gran fiesta, invitando a la mitad del vecindario. Lo vitorearon mientras hablaba de sus ambiciones y los aplausos resonaron en el patio. Me habían aceptado en una buena escuela de arte, pero cuando lo mencioné, mi mamá simplemente dijo: eso es genial, cariño, y cambió de tema. Más tarde encontré las viejas libretas de calificaciones de Justin en la cocina, llenas de estrellas y cumplidos, mientras las mías estaban en un cajón. Me enfrenté a mi padre con la voz temblorosa: ¿por qué siempre es Justin? Suspiró con cansancio: tiene grandes sueños, Andrea. Solo estamos ayudando. Salí de allí con el pecho apretado, entendiendo que nunca sería una prioridad. La distancia solo aumentó cuando nos hicimos adultos. Justin volvió a casa después de la universidad, consiguió un trabajo en marketing y mis padres lo trataron como a un príncipe. Lo visité desde mi apartamento en el centro, esperando revivir algo de ese cariño infantil, pero fue una ilusión.
Solo querían saber sobre los planes de Justin, sus logros. Mi vida como diseñador freelance pasó desapercibido. Dejé de luchar por llamar la atención, pero el dolor persistía. Me encantaban, pero estaba cansada de ser siempre la segunda opción. Aquellos recuerdos de carreras de bicicletas y cenas familiares parecían ser de otra persona, hasta ayer. A la mañana siguiente mi cara todavía ardía de vergüenza. En la cocina de su casa en Louisville, sosteniendo una taza de café, intentó borrar la escena del día anterior. Mi hermano entró con esa mirada arrogante y antes incluso de abrir la boca, ya sintió problemas. Andrea, necesito 15.000. Tengo un Rolex que me conviene, lo necesito para causar impacto en el trabajo, dijo, apoyado en el mostrador, con la voz llena de arrogancia. Me quedé estupefacto. ¿15.000 por guardia? De ninguna manera. Entrecerró los ojos, tomó un vaso de agua del fregadero y me lo arrojó a la cara. El líquido frío me empapó y goteó hasta el suelo. Mis padres entraron enseguida, vieron todo y ni siquiera pestañearon. Mi madre se cruzó de brazos, irritada. Andrea, porque siempre tiene que ser difícil. Tu hermano está cerca de un ascenso. Deja de ser tan malo. Mi padre estuvo de acuerdo firmemente, tiene una oportunidad única. Ayúdalo. Me limpié el agua de la barbilla, pero el verdadero dolor provino de su traición. No les importó que estuviera empapado, humillado en mi propia casa. Justin sonrió triunfalmente. Te arrepentirás de haber dicho que no. Apreté los puños y mi corazón se aceleró. Esta vez no me callaría. Fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y cogí mi móvil con las manos temblando. ¿Justin pensó que podría aplastarme? Estabas equivocado. Daría cambio en especie. Abrí la grabadora de voz y la probé con un solo toque. Si quisiera jugar sucio, le demostraría cada palabra en su contra. Recordé una conversación que escuché la semana pasada. Justin alardeaba ante un amigo de que siempre salía adelante en casa. Era mi oportunidad. Lo registraría todo, crearía pruebas irrefutables. Escondí el teléfono en mi bolsillo, decidido. Esta vez, las tornas cambiarían. Y cuando eso sucediera, mi hermano entendería lo que significa cosechar lo que se siembra. El reloj plateado que me regaló mi novio, el que guardaba los recuerdos más preciados, el brillo en sus ojos cuando me lo entregó, el peso ligero del metal contra mi piel como una promesa. Justin lo sostuvo entre sus dedos con desdén, agitándolo como si fuera basura, como si el valor de algo se midiera únicamente por el precio de la etiqueta. ¿Eso es lo que consideras especial, Andrea? Su risa era un estilete, aguda y deliberada. Un pequeño juguete de unos grandes almacenes. Patético. Ni siquiera se compara con lo que voy a tener. Mis dedos se cerraron en puños y las uñas se clavaron en mis palmas. Ese reloj no era solo metal y engranajes, era lo único que nunca podría comprar, afecto sincero, algo que no venía con un cheque o una tarjeta de crédito. Pero no iba a disfrutar viendo cómo me desmoronaba. Mantuve mi voz firme, cada sílaba era un ladrillo en el muro que construí entre nosotros. Devuélvelo. Ahora. Arrojó el reloj sobre la cama como si ardiera, el impacto sordo resonó en el tenso silencio de la habitación. Sus ojos brillaban con una crueldad que ya no me sorprendió, pero esta vez despertó algo nuevo en mí, no era miedo. Era una gélida certeza de que acababa de firmar su propia sentencia. No mereces cosas bonitas, escupió acercándose. El olor de su costoso perfume, otro símbolo de estatus vacío, invadió mi espacio. Y será mejor que el Oak Room sea perfecto, o te juro que me aseguraré de que todos sepan que fue tu culpa. ¿Haces exactamente lo que te digo o estás jodido? Asentí, mi rostro era una máscara de sumisión. En el interior, sin embargo, la furia era un fuego controlado que alimentaba cada latido de mi corazón. Había traspasado todos los límites, invadió mi espacio, humilló mis cosas, amenazó mi trabajo. Y peor aún, pensé que todavía tenía el control. Cuando se fue arrastrando los pies como un rey que acaba de dictar sentencia, cogí el teléfono. Los audios ya grabados eran armas, pero necesitaba más. Necesitaba que cuando cayera, no quedaran dudas de quién lo había derribado. Me encontré con Chelsea en el restaurante de la esquina, el lugar estaba lleno de olor a café quemado y tocino. Ella me miró por encima de su taza, sus ojos afilados como cuchillas.
Fue demasiado lejos, dijo sin rodeos. No necesitaba dar explicaciones. Todo lo que necesitó fue el temblor en mis manos mientras empujaba el azucarero hacia atrás, la forma en que mi voz se quebró cuando le conté cómo Justin había revisado mis cajones, tirado mis cosas al suelo como si no fueran nada. ¿Tocó tu reloj? Apretó la mandíbula. Este hijo de puta se cree que puede hacer lo que quiera. Piensas, corregí, tomando un sorbo de café amargo. Pero descubrirás que no lo es. Chelsea sonrió una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que prometía reciprocidad. Entonces hagámosle pagar. No solo por hoy, sino por todo. Deslizó una libreta sobre la mesa, con el bolígrafo ya destapado. The Oak Room es la trampa perfecta. Querrá brillar, querrá hablar. Y le vamos a dar el escenario para que se ahorque. Escribí cada idea, cada pregunta capciosa que pudimos plantar en la audiencia. Preguntas sobre ética, sobre dignidad, sobre cómo lidiaba con las presiones familiares. Cosas que harían que tu ego se hinchara hasta estallar, exponiendo la podredumbre detrás de la fachada. Cuando salí del restaurante el aire de la noche era fresco, casi penetrante. Y fue entonces cuando oí su voz, fuerte y triunfante procedente del patio. Me escondí junto a la puerta trasera, mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que él lo oyera. La grabadora ya estaba encendida antes de que mi cerebro registrara el movimiento. Hoy entré en su habitación, ríe con orgullo. Encontré un reloj de mierda que le regaló su novio. Le dije que si Oak Room no sale como quiero, haré que todos piensen que fue culpa suya. Una pausa, seguida de otra risa. Ella es solo una pieza en mi juego, hombre. Siempre lo fue. Guardé el audio con un nombre que sonaba a profecía, el fin de Justin. Ya no se trataba del dinero, ni del reloj, ni siquiera de la humillación. Se trataba de justicia. Y por primera vez tuve pruebas para entregarlo. El reloj plateado que me regaló mi novio colgaba de sus dedos como un trofeo de guerra, la sonrisa torcida de Justin distorsionaba cada rasgo de su rostro. ¿Es este tu tesoro, Andrea? Dijo la voz arrastrando las palabras, llena de desdén. Lo agitó en el aire como si fuera un juguete barato, un objeto sin valor. Un reloj de segunda categoría. Patético al lado del Rolex que voy a comprar. Mis manos se cerraron en puños. Ese reloj valía más que cualquier símbolo de estatus que él idolatrara. Era recuerdo, era cariño, era todo lo que nunca podría entender. Devuélvelo, Justin, mi voz no tembló a pesar del fuego que ardía por dentro. Lo arrojó sobre la cama con una carcajada, sus ojos brillando con la crueldad de quien sabe que está sufriendo. No mereces nada mejor. No eres nadie especial. Cada palabra era un cuchillo, pero no retrocedí. No le daría el placer de verme romper. No había terminado. Dio un paso adelante, su aliento cálido y ácido cerca de mi cara. El Oak Room tiene que quedar exactamente como quiero, o haré que todo se desmorone y te echaré la culpa a ti. La amenaza siseó entre sus dientes. Haz lo que te digo o se acabará. Asentí, mi rostro era una máscara de indiferencia, mientras por dentro la furia crecía como una tormenta. Revisar mis cosas, humillar mi regalo, amenazar mi trabajo, había cruzado una línea. Y ya no sería tu marioneta. Cuando se fue agarré mi celular. La ira era combustible, la determinación una hoja afilada. Necesitaba más pruebas. Más municiones para el día en que su propio ego lo destruyó. El restaurante olía a café quemado y tocino, pero el aroma no podía disimular el temblor en mis manos. Saqueó mi habitación, se burló de mi reloj, amenazó con sabotear el evento, le dije a Chelsea, revolviendo la taza constantemente. Entrecerró los ojos y en ellos brillaba una aguda inteligencia. Lo tenemos, Andrea. Convirtamos su momento de gloria en su peor pesadilla. Deslizó un papel sobre la mesa, el plan trazado con precisión quirúrgica, una sesión de preguntas y respuestas en el evento, donde el exceso de confianza de Justin sería su propia trampa. Déjalo hablar demasiado. Se enterrará solo. Sonrisa. Fue sutil. Fue perfecto. Pasamos la tarde elaborando preguntas que expondrían su arrogancia, preguntas que yo pasaría a un colega para que las plantara en la audiencia. El plan era perfecto, utilizar su propia vanidad en su contra.
Esa noche la voz de Justin atravesó el silencio del patio trasero como una espada. Escondido cerca de la puerta, presioné grabar y escuché cada palabra envenenada. Sí, revisé la habitación de Andrea. Encontré un reloj de mierda que ella cree que es elegante. Le dije que si la habitación OAK no queda como quiero, voy a arruinarlo todo y hacer que todos piensen que fue su culpa. Su corazón latía tan fuerte que temí que lo escuchara, pero me quedé quieta, dejando que la aplicación capturara cada sílaba de su delirio. Continuó alardeando de cómo manipuló el evento, de cómo todos bailaron con la música que tocó. Guardé el audio con un nombre que sonaba como una frase, la caída. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Y esta vez tenía las armas para garantizarlo. Llegó el sábado y en el OAK Room se respiraba elegancia y tensión. Los candelabros proyectan luces doradas sobre mesas cubiertas con lino inmaculado, y los vasos de cristal reflejan el brillo de las sonrisas forzadas. Estaba en la entrada, el vestido azul marino moldeaba mi cuerpo como una segunda piel, mi corazón latía a 1 kilómetro por minuto. Eric llegó, su traje impecable y su presencia como un refugio seguro en medio de la tormenta que se avecinaba. «Te ves impresionante», susurró, sus dedos rozando los míos. Al otro lado de la habitación, mi hermano se movía entre los invitados, mi reloj de plata brillaba en su muñeca como una cruel ironía. Cuando sus ojos se posaron en Eric a mi lado, su sonrisa de confianza flaqueó. «¿Eric es tu novio?», murmuró, llevándome a un lado con la voz llena de sorpresa. Sus ojos se dirigieron al reloj y la tardía comprensión pintó su rostro de pánico. ¿Tú organizaste todo esto?». Lo enfrenté con calma, implacablemente. «Sí, Justin». La voz era suave, pero cada sílaba era un martillo. «Y ahora vas a ver qué pasa cuando subestimas a alguien por última vez». La sangre desapareció de su rostro, pero yo ya me estaba dando la vuelta, listo para subir al escenario. El evento transcurrió a la perfección. Se sirvieron los aperitivos, las risas resonaron y cada detalle que había planeado durante semanas se realizó con precisión. Los elogios fluyeron, pero nadie sospechaba la tormenta que se avecinaba. Cuando llegó la sesión de preguntas, me acerqué al micrófono con las manos firmes a pesar de la adrenalina corriendo por mis venas. «Me gustaría compartir algo importante», anuncié, mi voz clara, cortando el aire como una espada. Conecté el celular al proyector. El silencio que siguió fue ensordecedor. La voz de Justin resonó por la habitación, cruda y desenmascarada. «Ella es una perdedora. Útil solo como trampolín. Solo una pieza en mi juego». Y luego la grabación final, el audio de él alardeando de haberme robado el reloj, exigiendo dinero para un Rolex y manipulando a todos los que lo rodeaban. El aire se volvió pesado. Se encontraron miradas sorprendidas. Eric apretó los puños, la decepción escrita en su rostro como una cicatriz. Justin tartamudeó, el encanto se evaporó, la promoción que tan desesperadamente deseaba desmoronarse ante sus ojos. Fue entonces cuando se levantaron. «Andrea, esto es absurdo», gritó mi madre con el rostro sonrojado de vergüenza. «Estás humillando a tu hermano». Mi padre se unió con voz severa. «Se merece ese ascenso. Basta de tonterías». Sus palabras duelen y hacen eco de años de favoritismo, de elogios hacia él y de silencio hacia mí. Respiré hondo y los enfrenté sin pestañear. «No. Una palabra. Un límite. Toda una vida soportando tu trato desigual, elogiándolo, ignorándome, justificando su crueldad. Ya es suficiente». La habitación se congeló. Mis padres se sentaron con las objeciones agonizando en sus gargantas, incapaces de refutar la verdad que finalmente había salido a la luz. Por primera vez sentí que algo se rompía en mi interior. No fue dolor. Fue un alivio. Como si de repente se hubiera roto una cadena que me había arrastrado durante años. Le devolví el micrófono con la cabeza en alto y me acerqué a Eric. Me miró con un orgullo que no necesitaba palabras. Cuando terminó el evento, los compañeros de clase evitaron a Justin como a la peste, y los susurros lo siguieron hasta la puerta. Eric me llevó a un lado, en voz baja, llena de admiración. «Hiciste lo correcto. Lamento que hayas tenido que pasar por eso». Apreté su mano, agradecida de no estar sola. Esa noche empaqué mis cosas. Ya no había lugar a dudas.
Al día siguiente me mudé al departamento de Eric, un lugar acogedor, lleno de libros y luz suave, donde comenzamos a construir algo propio. La libertad era embriagadora. No más caminos socavados, no más vivir a la sombra de un hermano que nunca mereció el pedestal en el que lo colocaron. Me sumergí en el trabajo con una pasión renovada, sabiendo que cada logro era mío y solo mío. Meses después me enteré de que Justin había sido degradado a un puesto de representante de ventas en una pequeña ciudad a pocas horas de Louisville. Sus sueños de grandeza corporativa se desmoronaron, tragados por su propia arrogancia. Se fue y su nombre quedó reducido a un murmullo entre antiguos colegas. Mis padres llamaron, dejaron mensajes sobre unidad familiar, sobre perdón. No respondí. Había pasado demasiado tiempo buscando una aprobación que nunca llegaría. Cortar lazos no fue fácil, pero era necesario. Encontré paz en mi nueva vida. Con Eric, las noches estaban llenas de risas y silencio confortable, con un hogar en el que finalmente me sentía como yo. Mi carrera despegó y cada proyecto que asumí fue un recordatorio de que merecía estar allí. Aprendí una lección que ninguna humillación podría borrar: nunca dejes que la injusticia silencie tu voz. Enfrentar incluso a tu propia familia requiere valentía, pero la recompensa, la dignidad, el camino forjado por tus propias manos, no tiene precio. No permitas que nadie te haga sentir pequeño. Lucha por tu valor. Construye una vida que sea un reflejo de quién eres, no de lo que ellos quieren que seas. Y a aquellos que han seguido este viaje hasta ahora, gracias por presenciar mi victoria, asterisco. Si estas palabras te resuenan, debes saber que no están aquí por casualidad. Son una invitación a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos callado por miedo a romper lo esperado? ¿Cuántas verdades nos tragamos para no desestabilizar a quienes nos rodean? Deja tu huella en los comentarios. Comparte tu propia batalla, tu elección, tu punto de inflexión. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? La fuerza está en el intercambio, y así es como convertimos historias individuales en un movimiento. No te guardes esta reflexión para ti. Si esta historia despertó algo dentro de ti, compártela. Si crees que más personas necesitan escuchar que el coraje es una elección diaria, etiqueta a quienes necesitan leer esto. Y si quieres seguir más verdades sin filtrar, el botón de suscripción es tu próximo acto de resistencia. La conversación no termina aquí. Solo comienza cuando decides que tu voz también importa.